7:14, ya lo hemos estado revisando. Hay un colapso en el sistema sanitario. El 97% de las camas UCI están ocupadas a nivel nacional y solo hay 166 camas disponibles según el último reporte del Ministerio de Salud. Además, el MinSal descartó que se haya llegado al dilema de la última cama y proyecta que para mediados de junio las cifras comiencen a descender. Esas fueron palabras del ministro Enrique París. Vamos a tomar contacto con Dani Linares, que tiene más información al respecto. Dani, buenos días. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Buenos días para todos. De una situación que es compleja, se agudiza además por la cantidad de casos diarios que se reporta por parte de la autoridad sanitaria, entre 7.000 y 8.000 casos en las últimas jornadas, que complica sin duda a la red asistencial. Vamos a conversar de todo aquello junto a Tomás Pérez Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, también académico de la Universidad de San Sebastián. Tomás, cuéntanos un poquito respecto a estas cifras, ¿no? ¿Qué tan complejo es el escenario, entendiendo que hay variantes que han incorporado también a nuestro país el COVID, que han hecho que esto se fuera acelerando con el tiempo? Claro. Mira, lo primero que tenemos que entender es que los casos diarios, si bien son muy importantes para entender lo que está pasando en la pandemia, son los casos activos los que finalmente, al cabo de 11 o 14 días, nos impactan en las UCI. ¿Por qué decimos esto? Porque si comparamos los números de los casos activos con lo que teníamos el año pasado o con lo que tuvimos en el pic de abril, hoy día nos enfrentamos a una situación del orden de 8.000, 7.000, 8.000 infectados diarios, digamos, durante las últimas 2 semanas. Sabemos que durante los martes y miércoles la cifra baja. Esto se produce principalmente porque se reportan los test del fin de semana y por lo tanto esperamos que hoy día y mañana tengamos números menores de los anteriores. Sin embargo, el día jueves va a ser realmente el momento en que le podamos tomar el pulso a la pandemia desde el punto de vista de los infectados diarios. Los infectados activos, lamentablemente, hoy día son el número mayor de infectados activos que tenemos en esta etapa de la pandemia. Son solo superados por aquellos infectados activos que tuvimos durante junio del año pasado, en los cuales hacíamos del orden de 20.000 test y por lo tanto la verdad es que no teníamos idea realmente cuántos infectados tenemos. Esto quiere decir que este colapso que estamos viendo en las UCI hoy día, lamentablemente se va a seguir extendiendo durante al menos 2 semanas, porque cualquier medida que tomemos hoy día en pos de reducir la movilidad, que es uno de los factores fundamentales que podemos conversar sobre el aumento de la infección, vamos a verlo recién del orden de 11 a 14 días después en la reducción de la presión en las UCI. Es un poco apresurado entonces poder ver, o quizás va por carriles distintos, esta proyección que hace el Ministerio de Salud desde que el día 15 de junio se va a ver un efecto de la vacunación en la cantidad de contagios diarios y que esto va a ir a la baja de esa fecha en adelante, entendiendo que quedan 7 o 6 días para aquella fecha. Claro, a ver, una cuestión muy importante entender es que a pesar de que tenemos un alto número de personas vacunadas, lo cual en cualquier caso es un éxito desde el punto de vista del proceso de vacunación, hay que entender también que nos estamos enfrentando a una suerte de guerra por las vacunas. Los países de alguna manera hoy día no están escogiendo qué vacunas inoculan, sino las que tienen acceso. Particularmente países como el nuestro, que si bien es cierto desde el punto de vista económico son de los que están mejores en la región, hay que ir a luchar en el mercado internacional con los países europeos, con Estados Unidos o con Norteamérica, ¿no? Entonces, en ese contexto, esta vacuna con la cual nos están inoculando de manera masiva, que es la vacuna de Sinovac, que es eficaz del orden de un 60-65% del punto de vista de la infección, eficacia que sube casi al 80-85% para evitar la enfermedad grave, significa que aunque vacunemos al 100% de la población, suponiendo que es el caso, que lo cual es muy difícil de alcanzar, todavía tendríamos del orden de un 35 a un 40% de personas que se van a seguir infectando. Por lo tanto, vamos a seguir viendo infectados de aquí hasta final de año y seguramente la única forma de deshacernos del virus desde el punto de vista de la infección es cuando inoculemos nuevamente a nuestra población con una vacuna más eficaz. Por lo tanto, la apuesta es tratar de lograr inmunidad de rebaño, no contra la infección, porque no lo vamos a lograr, sino contra el desarrollo de la enfermedad grave. Esto lo vamos a ver cuando el segmento que está menos vacunado hoy día, que es el segmento que está lamentablemente liderando el ingreso a la condición de infectado, que está también liderando el ingreso a la UCI y lamentablemente el fallecimiento, es decir, el segmento de menos de 49 años, haya superado una barrera del orden del 75% de la población de esos segmentos, menos de 49 años, vacunados. Hoy día, ese segmento de población, menos de 49 años, en términos de su población, está vacunado más o menos al 40%. Por lo tanto, para llegar al 70-75% que estamos hablando, todavía nos faltan varias semanas. Fíjate que las personas que se vacunen hoy día, recién en 28 días más, van a desarrollar
inmunidad suficiente para protegerlos del virus, del punto de vista del desarrollo de la enfermedad grave, pero no así de la infección. Tomás, hablemos un poquito de la presencia de variantes, ¿no? De esta cepa de coronavirus en nuestro país, en particular de la variante Gamma, ¿no? Que es la que proviene de Brasil. ¿Hay un alto porcentaje de esta variante circulando en nuestro territorio? ¿Y cuál es el efecto que ha tenido ese punto en particular en el alza de contagios? Sí, es súper importante la pregunta que tú haces. Hoy día, si nosotros vamos a ver la base de datos de genomas que se comparte a nivel internacional, que se llama GSIDE, donde nuestro país, por el consorcio de secuenciación genómica, en el cual participan varias de nuestras universidades, ha reportado casi del orden de 3.000 secuencias completas. Eso significa que cuando vamos a ver cuál es la proporción de las distintas variantes, nos encontramos con, de cierta manera, con una sorpresa. Nosotros ya lo preveíamos a principios de año, cuando veíamos que nuestros modelos, la única forma de ajustarlo, era considerando que al menos en esa época el 35% de las personas que estaban siendo infectadas con la nueva variante. La verdad es que la cifra hoy día es bastante mayor. Estamos hablando de que el 48% de las personas que están siendo infectadas con la variante, con el coronavirus en esta etapa de la pandemia, se infectan con la variante P1. Y el segundo lugar, del orden del 38%, lo obtiene la variante C37, que a pesar de que el ISP no ha reconocido su existencia, sí a nivel científico reconocemos la existencia de la variante C37, que es esta variante que emerge en la condición de alta infección y de alta prevalencia que tuvimos en Chile durante el año pasado y que tuvimos en Perú. ¿Y qué efectos tiene tener una alta presencia de estas variantes en el país? ¿Esto se condice con el número de casos quizás que va aumentando de forma exponencial? ¿Es eso quizás lo que hace que esto se vaya yendo al alza en un periodo tan corto, de forma tan rápida? Claro, mira, existen varios elementos que hay que tener en consideración. Lo primero, hay que partir con lo que mucha gente considera que es lo último, pero más bien es lo primero, tiene que ver con la movilidad. Si nosotros mantuviésemos a las personas en nuestras casas, en todas sus casas, y por cierto para eso tenemos que entregar las condiciones necesarias desde el punto de vista de los incentivos para que las personas se queden en su casa, particularmente monetarios, que lamentablemente no han llegado a todo el mundo como se debiera, el virus desaparecería de circulación. Eso lo prueba la estrategia Zero COVID que han implantado en algunos países, poco, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, pero ahora Vietnam está sufriendo un aumento de la infección producto de una nueva variante que incluso es más agresiva, que llamamos la variante ETA, ¿no? Ahora, estas variantes, lamentablemente, que se dispersan de esta manera comunitaria, de muy alta forma en Chile, han producido un aumento de los casos principalmente en las personas más jóvenes. Esto es algo que ya vimos en Brasil, que lo vimos en Inglaterra y que lo estamos viendo en Chile. Hoy día la mayoría de las personas que se infectan con el virus, que llega a UCI y que lamentablemente fallece, son personas que tienen menos de 49 años. Por lo tanto, en la dinámica actual de la infección viral en Chile, la presencia de las nuevas variantes es un elemento tremendamente relevante. El segundo elemento muy importante tiene que ver con la vacunación. Ya lo mencionábamos recién, las personas menos de 49 años, que son las que mayoritariamente se infectan, son personas cuyo segmento de edad, de grupo etario, tiene del orden de un 40% de esa población vacunada. Por lo tanto, si uno hace unos cálculos relativamente rápidos, estamos hablando de que todavía quedan del orden de 2 millones de personas susceptibles de contraer la enfermedad en ese grupo etario. Por eso es tan importante avanzar lo máximo posible en la vacunación, pero no tenemos que dejar de tener en cuenta que básicamente tenemos una guerra de las vacunas a nivel internacional y por lo tanto no es simple hoy día obtener 2,5 millones de vacunas de un día para otro. Hablamos de la presencia de estas variantes en nuestro país, en particular la variante Gamma, ¿no? La variante brasileña, que tiene una porción bien importante en la cantidad de casos que se han reportado. Hay preocupación también respecto a otras variantes que señalan no estar en nuestro territorio, y el ministro incluso se refería a esta variante Delta, donde señalaba, bueno, que finalmente no hay casos, pero que pareciera ser mucho más agresiva, incluso más compleja de dominar por las vacunas que se están usando. Claro, eso es cierto. Mira, estas variantes de las cuales hemos descrito, ¿no? Que la OMS clasifica como alfa, beta, gamma y delta, donde delta es la variante que emerge en India, son todas variantes que primero son más infecciosas que la variante anterior, infectan a más población, la población que se infecta adquiere una mayor carga viral y por lo tanto dura más tiempo infectiva, e infectan un número mayor de personas. Si con la variante alfa, que es la variante británica, nosotros consideramos del orden que cada persona infectada en promedio, durante el tiempo que dure como infectiva, va a infectar más o menos a 2,5 personas, con la variante Delta, que es la variante que emerge en India, en esta condición de altísima infección, estamos considerando que cada persona infecta de entre 5 a 6 personas durante su periodo infectivo. Por lo tanto, es casi 3 veces más infectiva. Esto significa que en una condición en que la variante Delta se disperse por el mundo, particularmente una condición de
que no logramos vacunar al 100% de nuestra población. Fíjate lo que estoy diciendo, 100%. Ojalá apuntáramos a eso. Es muy difícil, yo lo entiendo, ¿no? Particularmente con estos movimientos inentendibles antivacunas, ¿no? Lamentablemente, aún así, podríamos ver un número importante de personas que todavía siguen infectándose. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que estas variantes que emergen a nivel mundial, en una condición de alta conectividad como la que tenemos hoy día en el mundo, van a inevitablemente dispersarse por el mundo. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica es tremendamente relevante, no solo para la situación actual, sino para lo que nos va a tocar vivir en el futuro. La relación casos activos y ocupación de camas, ¿no?, en la red asistencial, ¿eso ha ido también aumentando la cantidad de demanda por camas críticas? Quizás al principio se hablaba de un porcentaje menor de los casos activos que iban a requerir finalmente hospitalización o algún tratamiento intensivo. Ese número ha ido también al alza, ¿no?, de gente que requiere necesariamente hospitalizarse producto del COVID. Sí, lo que tú mencionas es muy cierto. Al principio pensábamos que más o menos el 5% de todos los casos que se infectaban iban a terminar en UCI. Sin embargo, a medida que fue ocurriendo la pandemia y a medida que fuimos entendiendo más la dinámica del virus, particularmente en Chile, nosotros vimos que ese número cayó más o menos del orden del 3,5%, entre el 3 y el 3,5%. Sin embargo, a partir de este año, de cuando ya vemos dispersarse la variante P1, que es la variante Gamma, que emerge en Brasil, en condición de alta infección en la ciudad de Manaus, lo que demuestra que la inmunidad natural, es decir, cuando todo el mundo se infecta, no existe, porque en ese minuto aparece una nueva variante, ¿cierto? Esta variante lo que hace es mover nuevamente este indicador y subirlo entre el 5 al 6%. ¿Cuántas realmente de las personas que son infectadas activas hoy día van a llegar realmente a una condición de UCI? Es difícil saberlo, porque va a depender principalmente de cuántas de esas personas efectivamente tienen una dosis o tienen todavía 2 dosis de la vacuna. Porque hay que recordar de que las vacunas, particularmente la vacuna de Sinovac, nos protege de la infección del orden de un 60-65%, pero contra el desarrollo de la enfermedad grave hasta un 85%. ¿Eso qué significa? Que todavía debiéramos esperar, a pesar de tener un porcentaje importante de la población vacunada, con 2 dosis, personas que todavía lleguen a la UCI. Imagínate que vacunamos al 100% de la población, lo cual es muy difícil por lo que estamos hablando. Todavía veríamos entre un 10 y un 15% de las personas que se infecten, que llegan a condición de UCI, pese a tener las 2 dosis de la vacuna. En ese sentido, la estrategia de ir aumentando cada vez más la red asistencial finalmente no va a dar abasto con el número. Eso es muy cierto. No, eso es muy cierto. Nosotros tenemos claro que luchar contra un crecimiento exponencial, como el que produce la dispersión de esta enfermedad, de la COVID-19, que es producida por este virus que llamamos SARS-CoV-2, con un proceso hospitalocéntrico de aumentar camas, tiene un límite, y ya estamos en ese límite. Hemos escuchado durante básicamente 1 año y medio de que el límite máximo teórico de camas totales UCI que se puede implantar en Chile es del orden de 4.500 a 4.600, y estamos ya en ese límite, desde aproximadamente la primera o la segunda semana de abril, que ya estamos en las 4.500 a 4.600 camas. Por lo tanto, hoy día es imposible aumentar las camas. Es cierto que siempre se pueden hacer estrategias adicionales, colocar hospitales de campaña, hospitalizar a personas en CEFAM, pero hay que entender también, yo no soy ni urgenciólogo ni intensivista, pero cuando hemos conversado con la gente de la SOCHIMI, particularmente con el doctor Tomás Regueira, para hablar de ajustar nuestros modelos, él nos explicaba que una persona intubada en condición de UCI tiene el orden de un 20 o un 25% de probabilidades de fallecer. Pero esa misma persona intubada en condición de urgencia, en un box de urgencia, en pediatría o en pabellón, las condiciones son completamente distintas y la mortalidad de esa situación puede crecer hasta 4 veces. Por lo tanto, aunque aumentemos las camas, lamentablemente esto tiene un límite infinito, por un lado, y segundo, todas las camas no se aumentan en la condición idónea para proteger de la máxima calidad a las personas. Tomás Peracles, te agradecemos estos minutos con nosotros para darnos también un contexto, ¿no?, de este panorama que vivimos, de cifras que preocupan, que se reportan por parte de la autoridad sanitaria día a día desde el Palacio de la Moneda, pero que también tienen un trasfondo, ¿no? Significa la cantidad de contagios, el panorama que viene para adelante. Lo cierto y lo claro es que hay que seguir manteniendo las medidas de autocuidado, cuidarse lo más posible para evitar contagiarse de esta enfermedad que tiene tan estresado nuestro sistema de salud. De todas maneras, Dani Linares, muchas gracias a ti y a Tomás Peracles por la entrevista, por la conversación, para aclarar algunos puntos sobre el momento que estamos viviendo en la pandemia. Que estén muy bien.